La sala de estar vibraba con las risas forzadas y el parloteo de mis parientes, pero mi corazón latía con fuerza en el pecho. La voz de mi padre cortó el ruido como un látigo. «Sofía, levántate», ladró. Todos voltearon a verme, mi cara ardía mientras me ponía de pie, a regañadientes y sin saber qué había hecho esta vez. A mis padres nunca les hacía falta una gran excusa para hacerme su chivo expiatorio, mi broma inofensiva, anunciando un cheque falso de herencia en la cena. Había sido el detonante perfecto. ¿Te pareció gracioso?, exigió mi padre, su cara roja de ira. ¿Avergonzarnos así frente a toda la familia? Solo era una broma, balbuceé, con la voz temblorosa. No quise. ¿No quisiste qué? La voz de mi madre era aguda, afilada como una cuchilla. ¿Crees que esta familia es un chiste, Sofía? Antes de que pudiera responder, mi padre agarró un trozo de cuerda de una esquina de la habitación. Mi estómago se hundió cuando lo vi correr hacia mí. «Siéntate», gritó, señalando una silla en medio de la sala. Humillada, me hundí en la silla mientras él ataba mis muñecas con fuerza. La cuerda se clavó en mi piel y luché por contener las lágrimas. Risas y murmullos recorrieron la multitud de parientes. Mi hermano menor, Liam, se apoyó contra la pared con los brazos cruzados y una sonrisa en la cara. «Esto», anunció mi padre, señalándome, «es lo que pasa cuando le faltas al respeto a esta familia». La humillación era insoportable. Me mordí el labio, negándome a llorar frente a ellos. Sus voces se fueron perdiendo en el ruido de fondo mientras me seguían regañando. Quería que el suelo me tragara entera. Entonces, la puerta se abrió de golpe. El sonido seco silenció la habitación. En la entrada estaba un hombre que no había visto en años. Mi tío Richard. Vestido con un traje impecable, parecía que no pertenecía al caos de esta casa. Su mirada penetrante recorrió la escena hasta detenerse en mí y en las cuerdas alrededor de mis muñecas. «¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó con voz baja y peligrosa. Mi padre se enderezó, titubeando por primera vez. «Richard, esto no te concierne». Richard avanzó, su presencia imponía. «Ahora sí», dijo con firmeza. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Richard se acercó a mí, se agachó y su expresión se suavizó. «¿Estás bien, Sofía?». Asentí, aunque mi garganta estaba cerrada por las lágrimas que me negaba a derramar. Richard se puso de pie y encaró a mis padres. «Desátala», ordenó. Su voz era fría, inflexible. «Esto es disciplina», argumentó mi madre. «Ella necesita». «¿Aprender disciplina?». La voz de Richard se alzó levemente, su ira apenas contenida. «Esto no es disciplina, esto es crueldad». Mi padre titubeó, pero la mirada de Richard no dejaba espacio para discutir. Gruñendo por lo bajo, tropezó con sus palabras mientras aflojaba las cuerdas alrededor de mis muñecas. Mis brazos cayeron libres y froté las marcas rojas que quedaron en mi piel. Richard se giró hacia mí. «Ve a empacar tus cosas». «¿Qué?». La voz de mi madre se alzó con incredulidad. «No puedes simplemente llevártela». «Oh, claro que puedo», dijo Richard con un tono gélido. «Y lo haré. Han demostrado que no la merecen». «No entiendes», comenzó a decir mi padre. Pero Richard lo interrumpió. «No, Peter, lo entiendo perfectamente». Su mirada era dura, inquebrantable. «Los he visto a ti y a Amanda derribarla durante años. Eso termina hoy». Mis padres intercambiaron una mirada de pánico. Sabían que no podían desafiar a Richard. Su riqueza e influencia eran mucho mayores que las suyas, y dependían demasiado de él como para arriesgarse a perder su apoyo. «Esto es un error», siseó mi madre, su rostro retorcido por la ira. Richard mantuvo la calma, pero su voz era firme. «El único error aquí es la forma en que han tratado a su hija». Luego se volvió hacia mí, su expresión suavizándose de nuevo. «Vienes conmigo, no perteneces aquí». Lo seguí fuera de la casa, mis pasos vacilantes al principio, pero cada vez más rápidos conforme sentía que el peso de todo aquello se desvanecía detrás de mí. El aire frío de la noche golpeó mi rostro como un soplo de libertad. El elegante auto negro de Richard nos esperaba en la entrada, sus faros cortando la oscuridad. Cuando llegamos al coche, Richard abrió la puerta del pasajero. «Sube», dijo con un tono firme pero amable. Me deslicé en el asiento, sintiendo mi corazón latir con fuerza en el pecho. Detrás de nosotros, mis padres seguían en el porche. El rostro de mi madre estaba retorcido por la furia, mientras que mi padre parecía aturdido, su actitud dominante desmoronada.
Liam asomó detrás de ellos. Su sonrisa burlona había desaparecido, y en su lugar había algo que casi parecía arrepentimiento. Rachel se subió al asiento del conductor y encendió el motor. El rugido del auto ahogó los murmullos del porche mientras nos alejábamos. Miré hacia atrás, solo una vez. La silueta de mi madre se encogía en la distancia. Y luego, se desvaneció. Ya no necesitas mirar atrás, dijo Rachel con voz firme, ahora eres libre. La propiedad de Rachel era como entrar a otro mundo. La casa se alzaba imponente y majestuosa, rodeada de jardines perfectamente cuidados que parecían no tener fin. Su arquitectura elegante brillaba bajo la luz de la luna, y el cálido resplandor de las ventanas hacía que la mansión se sintiera viva. Ahora, este es tu hogar, dijo Rachel mientras abría la puerta principal y me guiaba adentro. El interior era aún más impresionante. Los techos eran altísimos. Los pisos brillaban con un acabado impecable, y las paredes estaban llenas de estanterías y cuadros. Pero a pesar de toda su grandeza, la casa no se sentía fría ni imponente. Me sentía segura. Vamos, dijo Rachel, haciéndome un gesto para que lo siguiera por las escaleras. Me mostró una amplia habitación de invitados con una cama suave, un escritorio junto a la ventana y una vista increíble de los jardines que se extendían abajo. Tómate tu tiempo para acomodarte, dijo, hablaremos por la mañana. Cuando se fue, me senté en el borde de la cama, abrumada. Los eventos de la noche pasaban por mi mente una y otra vez, la humillación, la ira, y luego Rachel, interviniendo como un escudo. Nunca lo supe, pero por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas, bañando la habitación con una luz dorada. Por un momento, olvidé dónde estaba. Pero entonces, los recuerdos de la noche anterior regresaron de golpe. Encontré a Rachel en el comedor, sentado en una larga mesa con el desayuno servido. Cuando entré, me miró con una cálida sonrisa. Buenos días, dijo, ¿dormiste bien? Asentí, aunque mi sueño había sido inquieto. Gracias, por todo. Él agitó una mano con indiferencia. No tienes que agradecerme, Sofía, lo que te hicieron estuvo mal, mi trabajo ahora es asegurarme de que estés a salvo. Mientras comíamos, Rachel empezó a hacerme preguntas. Preguntas sobre mis intereses, mis sueños, cosas que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Por primera vez, alguien quería saber quién era yo, no quién querían que fuera. ¿Qué es lo que amas hacer?, preguntó. Dudé, la pregunta me tomó por sorpresa. Yo, solía amar escribir, admití, cuando era más joven. Escribía historias todo el tiempo, pero mis padres decían que era una pérdida de tiempo. La expresión de Rachel se ensombreció, pero su voz permaneció tranquila. Estaban equivocados. Si escribir te hace feliz, deberías hacerlo. Unos días después, Richard me llamó a su estudio. He estado pensando, dijo, has pasado por mucho, Sofía, más de lo que cualquiera debería. Quiero que consideres ir a terapia. ¿Terapia? La palabra se sentía extraña, casi prohibida. Mis padres siempre dijeron que la salud mental era una tontería, un lujo para los débiles. Pero el tono de Richard no era burlón. Era cariñoso. Alentador. Sé que es mucho en qué pensar, continuó, pero creo que podría ayudarte. No tienes que cargar con esto sola. Dudé. Pero algo en su voz me tranquilizó. Está bien, dije finalmente, lo intentaré. Rachel hizo los arreglos para que viera a la doctora. Elena Carter, una terapeuta en la que confiaba, tenía una oficina acogedora, un contraste total con los espacios fríos e intimidantes que siempre imaginé que tendría la terapia. Durante nuestra primera sesión, me dejó hablar a mi propio ritmo. Su actitud tranquila me hizo sentir en confianza. Siempre sentí que no era suficiente, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. No importaba lo que hiciera, nunca era lo suficientemente buena para ellos. La doctora Carter asintió, con una expresión amable pero seria. Esa es una carga muy pesada para llevar, pero no es tuya, Sofía. La forma en que te trataron dice más sobre ellos que sobre ti. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que la sesión terminó, como si hubieran plantado las primeras semillas de mi sanación. Con la terapia, empecé a tener herramientas para procesar mi dolor. Richard me animó a retomar la escritura.
Me instaló un pequeño rincón en mi habitación con una laptop nueva y estantes llenos de libros sobre narrativa y creatividad. Considera este tu espacio, dijo. No te presiones, solo escribe lo que sientas que es correcto. Al principio, las palabras salían lentamente. No había escrito en años, y la página en blanco me intimidaba. Pero cuando me permití fluir con el proceso, algo cambió. Escribir se convirtió en un refugio, en una forma de procesar mis emociones y recuperar mi voz. Una noche, le mostré a Rachel un cuento corto que había escrito. Era la historia de una niña que escapaba de una torre y encontraba su libertad en el desierto. Richard lo leyó con atención y luego me miró, con los ojos brillando de orgullo. Esto es increíble, Sofía, dijo, tienes un don. Por primera vez, sentí que era más que la niña que mis padres intentaron destruir. Era alguien con sueños, con talento, con un futuro. Las semanas se convirtieron en meses y empecé a sentirme en casa en mi nueva vida. Las sesiones con la doctora Carter me ayudaban a derribar los muros que había construido a mi alrededor, mientras mi escritura florecía gracias al apoyo de Rachel. Por primera vez en años, sentí que podía respirar aire fresco. Una tarde, Richard me encontró en el jardín. Tenía un cuaderno sobre mis rodillas y estaba trazando el esquema de una nueva historia. Se sentó a mi lado y me pasó una taza de té. ¿Cómo va todo?, preguntó, señalando el cuaderno. Mejor de lo que esperaba, admití. Se siente bien, como si por fin estuviera diciendo cosas que he querido decir desde hace mucho tiempo. Richard asintió, con una expresión pensativa. Esa es la belleza de escribir, te da una voz, incluso cuando sientes que nadie te escucha. Como si nadie estuviera escuchando. Lo miré fijamente, dejando que sus palabras se hundieran en mi mente. Por tanto tiempo me había sentido invisible, sin voz. Pero ahora, con cada palabra que escribía, me sentía un poco más fuerte y un poco más libre. Una mañana, mientras revisaba un borrador de mi última historia en la mesa del comedor, Richard me entregó un sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente, con una letra que reconocí de inmediato. Era de mi madre. Encontré esto en el buzón esta mañana, dijo Rachel con tono neutral. No tienes que abrirlo si no quieres. Mis manos temblaron al sostener el sobre. Una parte de mí quería romperlo, rechazar cualquier intento de contacto, pero la curiosidad me ganó. Lentamente, lo abrí y desdoblé la carta. Las palabras eran frías y formales, sin rastro de cariño. Mi madre escribió sobre lo preocupada que estaba la familia por mi decisión de irme y cómo esperaban que lo reconsiderara. No había disculpas. No había reconocimiento del daño que me hicieron. Solo críticas disfrazadas y un intento de hacerme sentir culpable para que regresara. Le pasé la carta a Rachel con un nudo en la garganta. La leyó en silencio, su expresión era indescifrable. No les debes nada, dijo finalmente, con voz firme, recuérdalo. Asentí, pero la carta siguió rondando en mi cabeza durante días. No era solo lo que decían, era darme cuenta de que, incluso a la distancia, aún tenían poder sobre mí. En mi siguiente sesión de terapia, hablé sobre la carta. La doctora Carter escuchó atentamente mientras le contaba sobre la culpa y el enojo que sentía, emociones que no me dejaban en paz. Es normal sentirte así, me dijo, eran tus padres, quería su amor, su aprobación, ese deseo no desaparece, incluso cuando sabes que te han hecho daño. Sus palabras me llegaron hondo. Me di cuenta de que, en el fondo, aún buscaba su validación, aunque sabía que nunca llegaría. Dejar ir esa esperanza fue de las cosas más difíciles que he hecho. Pero también fue liberador. Al final de la sesión, me sentí más ligera. No necesitaba su aprobación. No necesitaba nada de ellos. Lo que importaba era la vida que estaba construyendo para mí. Conforme pasaron las semanas, vertí todas mis emociones en mi escritura. Richard, siempre un mentor comprensivo, me animó a enviar una de mis historias a un concurso de escritura local. La idea me aterraba, pero su confianza en mí me dio el impulso que necesitaba. Para mi sorpresa, mi historia ganó el primer lugar. El premio no fue solo dinero. Fue la validación que mis padres nunca me dieron. Mi trabajo era bueno. Yo era buena. En la ceremonia de premios, Rachel sonrió con orgullo cuando acepté el trofeo. Esto es solo el comienzo, dijo, con convicción, tienes mucho más que dar.
La emoción del premio se vio opacada por una invitación que llegó poco después, una solicitud para asistir a una reunión familiar en casa de mis padres. Al principio quise ignorarla, pero Richard me convenció de lo contrario. No tienes que ir por ellos, dijo, ve por ti mismo, para demostrarles en quién te has convertido. La idea de volver a esa casa me llenaba de pavor, pero tenía razón. Yo ya no era la misma persona. Antes me ataron a una silla y me humillaron. Ahora era más fuerte. Cuando llegué, la atmósfera era tan tensa como siempre. Mi madre me recibió con una sonrisa forzada, mientras que mi padre apenas reconoció mi presencia. Liam, como de costumbre, llevaba su sonrisa característica. La cena fue un evento incómodo. La conversación era tensa y forzada, pero cuando terminaron los platos, mi padre rompió el silencio. Así que, dijo, con sarcasmo en cada palabra, escuché que te la has estado pasando muy bien con Richard. Debe ser lindo que alguien más pague por ti. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. En realidad, yo pago mis propias cosas, dije firme. Estoy en un programa de escritura y acabo de ganar un concurso con una de mis historias. El tenedor de mi madre chocó contra su plato. Me lanzó una mirada cortante. ¿Escribir? Eso no es una carrera real. Lo es para mí, respondí con seguridad. Y soy buena en ello. Richard, que había estado en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia adelante. Ella no es solo buena, es excepcional. Deberían estar orgullosos de ella. La habitación quedó en silencio. La dinámica de poder cambió en un instante. Mis padres, con toda su arrogancia, de repente no tenían nada que decir. Por primera vez, sentí que tenía el control. Salir de esa casa esa noche fue como quitarme un peso de encima. El aire fresco y puro contrastaba con la tensión sofocante del interior. Richard caminó a mi lado y posó su mano sobre mi hombro por un momento, como recordándome que no estaba sola. Lo manejaste bien, dijo mientras subíamos al auto. Gracias, respondí, mi voz más tranquila de lo que esperaba. La verdad era que no sabía exactamente cómo me sentía. Enfrentarlos había sido empoderador, pero también dejó un vacío en mi pecho. Un recordatorio de lo que nunca podría ser. No ganaron, agregó Richard mientras encendía el motor. Recuerda eso. Asentí, viendo la casa volverse cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. Por primera vez, sentí que realmente podía dejarlos atrás. La confrontación con mis padres encendió un fuego dentro de mí. Durante años, había dejado que sus voces apagaran la mía. Pero ahora, estaba decidida a hablar más fuerte que nunca. Volqué todo en mi escritura, usando el dolor y el triunfo de mi viaje como inspiración. Richard notó mi enfoque creciente y me sugirió que intentara algo más grande. Es hora de una novela, Sofía, dijo una noche mientras estábamos en su biblioteca. Ya demostraste que puedes contar una historia, ahora cuenta tu historia. La idea me aterrorizaba. Una novela se sentía monumental, casi imposible. Pero la confianza de Richard en mí era contagiosa, y pronto me encontré esbozando ideas. La historia sería profundamente personal, un relato ficticio de mi escape de las cadenas de mi familia y el descubrimiento de mi identidad. Escribir la novela fue a la vez emocionante y agotador. Pasé horas en mi escritorio, tejiendo fragmentos de recuerdos y emociones en una historia coherente. Algunos días las palabras fluían fácilmente, otros días, me quedaba mirando la pantalla en blanco, paralizada por la duda. Richard se convirtió en mi mayor animador. Me revisaba constantemente, ofreciéndome ánimo y retroalimentación cuando me sentía estancada. Recuerda por qué estás haciendo esto, me dijo una noche. Esta es tu historia, nadie más puede contarla. Sus palabras me ayudaron a superar los momentos más difíciles. Después de meses de trabajo, finalmente terminé el primer borrador. No era perfecto, pero era mío. La influencia de Richard iba más allá del apoyo emocional. Usando sus conexiones, me presentó a un agente literario que aceptó revisar mi manuscrito. Los comentarios de la gente fueron constructivos pero firmes. La historia era poderosa, pero necesitaba pulirse. Me sumergí en las revisiones con energía renovada, decidida a hacerla lo más fuerte posible. Cada cambio se sentía como cincelar una piedra áspera, revelando la belleza debajo. Mientras trabajaba en la novela, también procesaba más de mi pasado. Una tarde, durante la terapia, compartí un recuerdo clave de mi infancia.
Un momento en el que intenté defenderme. Solo para que mis padres me callaran. Me hicieron sentir como si estuviera equivocada por siquiera intentarlo, dije con la voz quebrada. El doctor Carter asintió pensativo. Y sin embargo, aquí estás. Lo intentaste entonces y lo intentas ahora. Esa resiliencia es lo que te ha traído hasta este punto. Sus palabras resonaron profundamente. No solo estaba escribiendo una historia. Estaba recuperando mi voz. Mi agencia. Mi vida. Después de meses de revisiones, envié el manuscrito final a mi agente. La espera fue agonizante, pero Richard me recordó que confiara en el proceso. Ya hiciste la parte más difícil, dijo. Ahora deja que encuentre su lugar. Cuando finalmente llegó la llamada, apenas podía creerlo. Una editorial importante. Quería retomar mi novela. Sentí una oleada de emociones, alegría, incredulidad y una tranquila sensación de triunfo. Mi historia iba a salir al mundo, donde podría inspirar a otros que alguna vez se sintieron silenciados. El día que firmé el contrato fue surrealista. Richard estaba ahí conmigo. Su orgullo era evidente en la forma en que sonrió y me dio una palmada en la espalda. Esto es solo el comienzo, dijo. La editorial programó una fecha de lanzamiento y comenzó el proceso de promoción. Entrevistas, sesiones de fotos y reuniones de marketing llenaron mis días, pero nada de eso me pareció abrumador. Estaba contando mi historia, y eso hacía que todo valiera la pena. La noticia del lanzamiento de mi libro llegó rápidamente a mis padres. Una noche, Richard me entregó otra carta. Esta vez era de mi padre. Era sorprendentemente breve. Me felicitaba por mi éxito, pero con cumplidos ambiguos, llamando a mi trabajo inesperado y afortunado. Era justo el tipo de respuesta que esperaba, despectiva y condescendiente. No respondí. No necesitaba hacerlo. Sus opiniones ya no tenían poder sobre mí. La noche del lanzamiento de mi libro fue un torbellino. Amigos, profesionales de la industria e incluso personas que habían seguido mi trabajo llenaron el lugar. Rachel estuvo a mi lado todo el tiempo, su apoyo inquebrantable me sostuvo durante mi discurso. Sentí una ola de emoción cuando me dirigí a la multitud. Este libro es un testimonio del poder de la resiliencia, dije, de encontrar tu voz, incluso cuando otros intentan silenciarte, y de aquellas personas que creen en ti cuando tú mismo no puedes hacerlo. Cuando el libro llegó a las estanterías, la respuesta fue abrumadora. Los lectores comenzaron a escribirme, compartiendo cómo la historia los había tocado, cómo vieron partes de sí mismos en mi viaje. Cada mensaje se sintió como una victoria, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Mientras mi libro escalaba las listas de los más vendidos, me encontré en el centro de atención. Nunca lo esperé. Los medios comenzaron a solicitar entrevistas e invitaciones para hablar en eventos. Al principio, toda esa atención me abrumaba, pero Richard me ayudó a navegarla con su calma característica. Estás aquí porque te lo ganaste, me dijo. La noche antes de una entrevista en vivo, Richard me recordó algo importante. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Esas palabras se convirtieron en mi ancla cuando enfrenté preguntas sobre mi educación, mi historia y el mensaje detrás de mi libro. Fui honesta, pero elegí mis palabras con cuidado. Nunca mencioné a mis padres directamente. No se trataba de exponerlos, sino de contar mi historia. Y cuanto más hablaba, más sentía que mi confianza crecía. No solo estaba compartiendo mis experiencias, estaba recuperándolas, dándoles un significado real. Una noche, mientras me preparaba para una firma de libros, mi teléfono vibró con un número desconocido. Dudé un momento, pero respondí. ¿Sofía? La voz del otro lado sonaba vacilante, insegura. Era Liam. ¿Qué quieres?, pregunté. Mi tono fue más frío de lo que pretendía. He estado leyendo tu libro, dijo. No me había dado cuenta, quiero decir, nunca vi las cosas como tú las veías. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante años, Liam había sido el hijo perfecto para mis padres, el favorito. Escucharlo reconocer mi dolor se sintió irreal. Si estás buscando una disculpa, no la necesito, respondí. No es eso, dijo rápidamente, solo quería decirte que lo siento, por cómo te traté, por no haberte defendido cuando debía hacerlo. La sinceridad en su voz era innegable. Por primera vez, sentí que había un pequeño puente entre nosotros. Gracias, dije en voz baja.
significa más de lo que crees. Esa disculpa marcó el inicio de algo nuevo entre nosotros. Liam admitió que cumplir con las expectativas de nuestros padres también había sido asfixiante para él, a su manera. No me di cuenta de cuánto de mí estaba perdiendo, dijo Liam en una de nuestras conversaciones. Sus palabras resonaron en mí, y me encontré perdonándolo, no solo por su complicidad, sino también por sus propias luchas. Ya no éramos las mismas personas que habíamos sido bajo el techo de nuestros padres. Esa comprensión nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. Tiempo después, recibí otra carta de mis padres. Esta vez era diferente. No estaba llena de cumplidos ambiguos ni de críticas disfrazadas. Era un reconocimiento, raro y torpe, de sus errores. La letra temblorosa de mi madre decía: no nos dimos cuenta de cuánto te lastimamos, pensamos que estábamos haciendo lo mejor, pero ahora vemos lo equivocados que estábamos. La carta despertó en mí una mezcla de emociones. Ira, tristeza y un pequeño destello de esperanza. No era una disculpa perfecta, pero era algo. Cuando se la mostré a Rachel, la leyó en silencio por un largo momento antes de decir: depende de ti si respondes, pero recuerda, el perdón no significa olvidar, significa liberarte de su poder. Decidí no responder. No porque los odiara, sino porque ya no necesitaba nada de ellos. Su reconocimiento, aunque imperfecto, era suficiente. Yo había seguido adelante, no iba a mirar atrás. En terapia, la doctora Carter me ayudó a procesar la carta y todo lo que me hizo sentir. El cierre no es algo que ellos puedan darte, dijo, es algo que tú te das a ti misma. Sus palabras se quedaron conmigo. Con el tiempo, sentí como el peso de mi pasado se hacía más ligero. Mis padres no definían quién era yo. Me definía la vida que había construido a pesar de ellos. El día que se lanzó mi segundo libro, una continuación de mis memorias sobre sanación y crecimiento, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Rachel estuvo a mi lado en el evento de presentación. Su orgullo era evidente. Este es tu legado, dijo, no el dolor que te dejaron, esto. Sus palabras me hicieron llorar. Él había sido mi roca, mi guía y mi mayor apoyo. Sin él, no sé si hubiera encontrado la fuerza para reconstruirme. Esa noche, mientras firmaba libros y saludaba a los lectores, sentí una gratitud inmensa. No solo por Rachel, sino por mí misma. Por el valor que tuve para seguir adelante. Años después, me encontré de nuevo en la propiedad de Rachel, el lugar que se había convertido en mi santuario. Los jardines eran tan hermosos como siempre, y la casa seguía llena de calidez y amor. Rachel y yo nos sentamos en la terraza, tomando té, mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Construiste algo increíble, dijo con orgullo en su voz. Convertiste tu dolor en algo que ayuda a otros. Sonreí, sintiendo el corazón lleno. No podría haberlo hecho sin ti. Richard negó con la cabeza. Tú hiciste esto, Sofía. Yo solo te di el espacio para que te encontraras a ti misma. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, sentí una paz profunda. Mi camino había sido largo y doloroso, pero me había traído hasta este momento. Un momento de libertad, amor y autoaceptación. Richard se había convertido en mucho más que un tío. Era el padre que siempre había deseado. Y juntos habíamos construido una nueva familia, basada en amor, respeto y apoyo mutuo.